Levíticos capítulo 23 es el capítulo en donde encontramos las fiestas del Eterno. El verso 42 a 43 leemos lo siguiente. En Sucot, tabernáculos, habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en Sucot, en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los Bene Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Hashem, su Dios. En el desierto, Israel parecía una nación frágil y fácil de derrotar. Pero Hashem era el vigor de las victorias de Israel, el escudo de Abraham, Magen Abraham. Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto por el poder de Dios. Y ahora Israel es protegido en el desierto por el poder de Dios. La festividad de Sukkot es un recordatorio de la festividad de Pesaj, la Pascua judía. En la Pascua judía recordamos la seguridad que tenemos en Hashem para nuestras vidas. El tabernáculo, la Sukkah, es un recordatorio de la libertad de Israel y de nuestra seguridad en Dios. En nuestro caminar en el desierto, nuestra dependencia de Dios sigue siendo nuestra esperanza y protección. La festividad de Sukkot también nos enseña que el pueblo de Israel nunca puede vivir como si pudiera ser espiritual, como si pudiera hacer algo por sí mismo. Todos necesitamos al Señor, a Hashem, a Dios, a Elohim. Él es nuestra plenitud. En Él tenemos esa protección, ese sustento. Él es nuestra Sukkah, nuestro tabernáculo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, leemos lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, en este verso, para habitó, es la palabra griega skeino. Y esta palabra griega significa cubrir, protección, tienda o tabernáculo. O mejor dicho en hebreo, sukkah. Por lo tanto, el Señor, el Verbo, se hizo carne y hizo una sukkah entre nosotros. Aquella presencia divina, celestial, vino y se encarnó, así como la manifestación física de la sukkah representa las glorias divinas del desierto. El Mesías, nuestro Mesías Yeshua, parecía débil y frágil, así como una sukkah, como un tabernáculo. Hace 2000 años, las personas no podían comprender que debajo de ese exterior ordinario de carne se encontraba la plenitud del Magnificente. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, había hecho sukkah con nosotros. Así como en Egipto, el mismo Dios vino al monte Sinaí y bajó con Moisés y hizo una sukkah con él cara a cara. El Mesías Yeshua vino y esa presencia divina hizo un tabernáculo, una sukkah con nosotros. La palabra sukkah significa cubrir, como en protección, proteger algo. En el reino más mesiánico, Yeshua es llamado la rama del Señor y él reinará desde Jerusalén. Este es un símbolo profético celebrado en Jerusalén. En Isaías capítulo 4, versículo 2 al 6 leemos lo siguiente. En aquel día la rama del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados Kedoshim, santos, inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día
y un resplandor del fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de tabernáculo, en hebreo, suca, para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Todo esto en el reino mesiánico, en esos 1000 años donde venga a reinar el Mesías. Cuando la Escritura promete que habrá un tabernáculo, es una suca. El reino del Mesías será toda la protección que necesitemos. Nuestra seguridad no es encontrada en la sinagoga o en la iglesia más grande. Ni siquiera nuestras propias habilidades o posesiones materiales que podamos tener en este mundo. Nuestra seguridad está en la suca. En esta suca, ¿quién? En Yeshua, nuestro Mesías. Para el mundo parecemos frágiles, débiles, pero en Yeshua tenemos nuestra fortaleza. En 2 Corintios 5:17 leemos lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Yeshua, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí viene lo nuevo. Solo en Yeshua somos creaciones nuevas. Aunque estemos en el desierto o en la guerra, Yeshua es nuestra suca, nuestra protección, y solo en Él tenemos seguridad. Hashem, Dios, ha proporcionado salvación y vida eterna en Él. Dios quiere que las futuras generaciones recuerden la experiencia en el desierto. Y Sukkot testifica sobre la transición natural de este mundo hacia la venidero y nos ayuda a recordar la naturaleza temporal de esta vida. No existía un descanso verdadero en el desierto. La suca en sí misma es una morada temporal. Cuando moras en tabernáculos, tú testificas al mundo que este mundo es temporal y no es tu hogar. Estamos de paso por este mundo. Mi esperanza es que algún día estemos con el Señor en la tierra prometida, así como Abraham. En Hebreos 11, del 9 al 10 leemos: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo el Olam Jasé es como el desierto. El Olam Jasé, esta era presente. Por lo tanto, así como Israel no fue residente permanente en el desierto, no vivamos como que este mundo temporal es nuestro hogar. Así como Abraham, nosotros también miramos hacia nuestro hogar en la tierra prometida, la cual Dios nos ha preparado de antemano. Juan 14, del 2 a 3 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también estarán. Algún día estaremos en la presencia de Dios, y la suca será una representación de la esperanza y de la fe que tenemos en Yeshua. El libro de Apocalipsis en el 7:9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de ellos. Cada nación, tribu, persona y lengua darán honor a Yeshua, el Cordero, el Señor de los ejércitos. Esto sucederá porque nuestro Mesías, nuestra suca, morará entre nosotros. Apocalipsis 21:3: oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sukkot representa las promesas de un tiempo glorioso,
cuando la esperanza bíblica de la paz en la tierra será finalmente realizada y para siempre. Amén. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, asume el entendimiento tan importante de la festividad de Sukkot, Hag HaSukkot. Es necesario entender el contexto histórico-cultural del pueblo de Israel para comprender plenamente esta festividad dentro del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo 16:28 leemos lo siguiente: de cierto les digo que algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Después, en el capítulo posterior, en Mateo 17, del 1 al 4, leemos: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan y se los llevó aparte a un monte alto. Ahí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se le aparecieron Moisés y Elías, Eliyahu, Moshe y Elías, y hablaron con él. Entonces Pedro le dijo a Yeshua, Pedro le dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si tú quieres, haremos aquí 3 enramadas, o 3 Sukkot, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algunos dudan que Yeshua haya dicho que algunos verían al Hijo del Hombre venir en su reino. Ellos piensan que él proclamaba el fin inminente en esta generación, y como el fin no vino, ellos dicen que Yeshua estaba totalmente incorrecto. Mas, sin embargo, Sukkot nos permite ver lo que Yeshua y el evangelista Mateo en realidad están proclamando. Yeshua dice que algunos de sus discípulos verían su reino. No dice que todos lo verían, y por algunos se refiere a los 3 que Yeshua llevó consigo al monte de la transfiguración. Ahí Yeshua, al transfigurárseles, revela su plena gloria que tendrá en el reino venidero. Ahí habla con Moisés y con Elías. ¡Qué gran bendición! Moisés había muerto afuera de Israel y al fin pudo entrar en la tierra prometida. Y Pedro tuvo una probada del reino por venir. El rey glorificado estaba delante de él. Kefa, Pedro ciertamente sabía que en el reino se celebraría la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, él se ofreció a construir 3 tabernáculos para Yeshua, Moshe y Eliyahu. Tal vez esta era la forma en la que Pedro demostraba su lealtad y honor a Yeshua. Sabemos que Pedro reconoció a Yeshua como el Mesías, como su rey, y que el reino de Dios había sido la esperanza de Israel a través de los siglos. En el Talmud en Sota 48b leemos lo siguiente: hasta que los muertos resuciten y el Mesías, hijo de David, regrese. Yeshua levantó a Lázaro de la muerte y el pueblo estaba conmovido. Creían que Ben David había llegado, porque los muertos habían sido levantados y el pueblo proclamaba a Yeshua como Melech Israel, como el rey de Israel. Vieron en él el cumplimiento de la esperanza de Israel y del mundo entero. El gran profeta Zacarías nos da información vital referente a cómo los judíos del primer siglo veían Sukkot. Zacarías 14, 16, 19 dice lo siguiente: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Hashem de los ejércitos, Adonai Tsebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Hashem de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y la familia de Egipto que no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Hashem hará, herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot. De hecho, aquellos que no celebren Sukkot no tendrán agua, ya que esto es evidencia
de su negación al reino de Yeshua y de su resistencia a su autoridad universal. La celebración de Sukkot será algo muy importante para el Malhut Hashaman, para el reino de los cielos, para el milenio. Para el judío del primer siglo y la ceremonia del Santo Templo de Jerusalén, Sukkot se convirtió en una referencia directa al establecimiento del reino mesiánico. Esta fiesta anticipa el glorioso regreso del rey, reinando sobre Israel, pero sobre todas las naciones también. Israel entonces será la cabeza y no la cola, como dice Deuteronomio 28:13. El Dios de Israel entonces será glorificado entre su pueblo. Hermanos, entendamos que Sukkot representa el reino de los cielos estableciéndose en esta tierra. Yeshua hace sukkah, hace tabernáculo con nosotros al establecer su reino en esta fiesta profética del milenio y del reino de los cielos. El Evangelio de Juan registra la celebración de Sukkot. Juan conecta intrínsecamente a Yeshua con Sukkot y con su cumplimiento. Los apóstoles veían esto en la forma en que Yeshua utilizaba las ceremonias para revelar quién en realidad él es. En Juan capítulo 7 vemos que el tiempo de Sukkot se acercaba. Leemos del 1 al 10. Después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, Sukkot, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Los hermanos de Yeshua le pidieron que fuera a revelarse en la fiesta de Sukkot. Pero Yeshua esperó el momento apropiado. Fue hasta la culminación, hasta la terminación de la fiesta, en el último día, cuando Yeshua estuvo en el templo. Cuando el templo de Jerusalén existía, se practicaban ceremonias bíblicas, las cuales no son practicadas el día de hoy. Cuando el templo de Jerusalén existía, se practicaban ceremonias bíblicas, las cuales no son practicadas el día de hoy. De acuerdo a las escrituras, Jerusalén estaba lleno con multitudes de peregrinos que meneaban sus lulavim. Esta imagen que tenemos aquí atrás. Esos peregrinos venían de todas partes a celebrar la fiesta de Sukkot, una de las 3 festividades Shalosh Regalim, o las fiestas de peregrinaje, que encontramos en Deuteronomio 16:16. Existían sacrificios especiales en el templo en aquellos tiempos. De acuerdo a Números 29, 13 y 32, se sacrificaban 70 toros en total durante los 7 días de esta festividad de Sukkot. Y ese es un número el cual tradicionalmente representa a todas las naciones del mundo, o por lo menos a todos los nietos de Moisés, de los cuales se desprenden todas las naciones modernas. Eran 70 naciones primordiales, lo que significaba que en Sukkot se ofrecían sacrificios por el pecado del mundo entero. Cuando existía el templo, los sacerdotes hacían la ceremonia de la libación del agua. Cada día de la festividad de Sukkot, un sacerdote venía desde el templo hasta el estanque de Siloé, cargando un cántaro de oro. Lo seguían aquellos peregrinos meneando sus lulavim. El sacerdote entonces llenaba el cántaro con agua del estanque y regresaba al templo.
Los peregrinos que lo seguían entonaban Isaías 12:3. Sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y también entonaban de los salmos Hoshianu, transliterado como Hosanna. Hosanna, Hosanna. Lo que significa sálvanos ahora. Lo cual viene del Salmo 118, verso 22 al 24. El sacerdote entonces daba una vuelta alrededor del altar y entonces rociaba el agua orando a Dios por provisión de lo que solo Él podría proveer. Los sacerdotes hacían esto por los primeros 6 días del festival, pero el séptimo día era diferente. El séptimo día era considerado el día más grande de la festividad, ya que el octavo día era día de asamblea solemne. Sin ninguna de las celebraciones alegres de los 7 días anteriores. Por lo tanto, el séptimo día fue llamado Hoshana Rabbah o el gran Hoshana. Es en ese séptimo día donde el sacerdote caminaba hacia el estanque de Siloé con su cántaro dorado, seguido por los peregrinos con cánticos y alabanzas. Entonces, el sacerdote regresaba al templo como antes, pero ahora el sacerdote hacía 7 vueltas en el altar. Con cada vuelta la multitud clamaba más fuerte a Dios en su petición por provisión y salvación. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver la ceremonia de la elevación de agua con el festival de la cosecha con Sukkot? Uno puede imaginar una conexión racional debido a la naturaleza, como la necesidad de agua para que la cosecha crezca la próxima temporada, pero en realidad es algo mucho más profundo. Después de todo, para el judío del primer siglo, en Jerusalén, Sukkot tenía un significado más especial. El profeta Zacarías dijo en el 14:9, y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y su nombre uno. En el reino, no solo el agua es lo que es proveído. Aunque el agua es vital para el Medio Oriente, existe una necesidad aún mayor para el alma humana. Los profetas hacen esta conexión. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39:29, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien me han traspasado, y llorarán como se lloran por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando regrese Yeshua se derramará la gracia sobre los judíos. Como podemos ver, así como los profetas profetizaron, la ceremonia de libación de agua representaba la anticipación del derramamiento del Espíritu de Dios. La ceremonia era una sombra de uno de los aspectos más anticipados del reino, la provisión del Espíritu de unificación de Dios. Para su pueblo, el derramamiento sobreabundante el día final de la fiesta. El sacerdote terminaba de dar 7 vueltas alrededor del altar del templo y él derramaba agua con su cántaro de oro, orando a Dios por provisión, y miles de personas exclamaban, Hoshiana, sálvanos ahora. Regresando al Evangelio, regresando a Juan, de repente Yeshua proclama en voz alta al pueblo de Dios, y leemos, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir aquel que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido glorificado. Aquí vemos que Yeshua se declaró a sí mismo como el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel y el mundo, como la verdadera esperanza de Sukkot. ¿Estás tú espiritualmente seco?
clama a Yeshua y Él derramará su gracia y amor sobre ti. Tal vez viniste a Él hace muchos años, pero ahora está seco. El texto dice, vengan en tiempo presente. Por lo tanto, vayamos a Él. Muchas de las circunstancias que pasamos constantemente a veces son más que suficientes para acercarnos espiritualmente y dejarnos en el desierto. Muchas de las circunstancias que pasamos constantemente a veces son más que suficientes para secarnos espiritualmente y dejarnos en el desierto. Tenemos que venir a Él, confiar en Él, porque solo Él puede derramar la gracia, que es más que suficiente para nuestras experiencias en el desierto, en esos tiempos difíciles. En Juan 7:38, el Mesías promete a aquellos que vienen a Él que de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando habla de esto, Yeshua se refiere a Isaías 58:11. Hashem te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Alguna vez has notado que después de una sequía, cuando llueve fuertemente, no hay charcos de agua en la tierra? ¿Por qué? No había suficiente lluvia para saturar la tierra, mucho menos para que haya un exceso o desbordamiento. De eso habla Yeshua. No importa qué tan seco te encuentres espiritualmente, la escritura no solamente promete que habrá suficiente gracia del Mesías en tu vida, pero que habrá un derramamiento de fuentes de agua viva en ti y por medio de ti. Él te puede saciar con esta agua viva. Entonces Él podrá usarte y podrás regar unos cuantos jardines secos en tu comunidad, en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo. Todos pasamos por aflicciones, pero los creyentes en Yeshua debemos de ir a Él y encontrar la gracia sobreabundante para nuestras vidas. Al compartir sus palabras, derramamos la sobreabundancia a la vida de los que nos rodean. Recuerda que Sukkot es una sombra de que el rey no solo tenía que reinar, pero también ser honrado, como vimos en Zacarías 14:17. Tú puedes creer en Yeshua, pero el rey reina en tu corazón. Estamos buscándolo por lo que solo Él puede hacer. En Juan 7:39 entendemos dónde se puede encontrar esta provisión. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque no había sido glorificado aún. Cronológicamente, esto habla de la ascensión de Yeshua a la diestra del Padre y el subsecuente derramamiento del Espíritu Santo en el día de Shavuot o Pentecostés, que vemos en Hechos capítulo 2. Pero en nuestras vidas personales, vemos que cuando Yeshua es glorificado, es cuando el Espíritu es derramado. Cuando el Espíritu Santo provee el amor, la alegría y la paz que necesitamos en nuestras vidas. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no produce fruto sin que nosotros trabajemos en la raíz, la cual es la fe y la dependencia en Dios y su palabra. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él hará nuestros caminos rectos. Proverbios 3:6. En tus problemas, pon tu mirada en Yeshua y corre la carrera que se te ha puesto. Confía en Él y Él te ayudará. Será tu consuelo y libertador. Porque no recuerda que cuando el rey está en el trono, la provisión de Dios será para su pueblo. Cuando Yeshua es glorificado, el Espíritu es entregado y los ríos de agua viva fluyen en nuestras vidas y en la de los demás. Hemos visto la simbología del agua en Sukkot, especialmente el derramamiento del Espíritu en la vida de las personas. La luz también es otro símbolo de Sukkot. En el primer día de Sukkot, 3 candeleros de 75 pies de altura eran levantados en la corte de las mujeres. Aquí, como estos candeleros enormes eran levantados, se encendían en la corte de las mujeres. Aquí en esta corte de las mujeres se encontraba el arca de las ofrendas, ese mismo arca de las ofrendas donde la viuda pobre entregó su ofrenda.
Esto lo vemos en Marcos 12, 41 y 42. La corte de las mujeres era un lugar donde todos podrían venir a dar sus ofrendas. Aquí todos los adoradores, hombres y mujeres, podían entrar y experimentar la alegría de Sukkot. Esta celebración era alrededor de los grandes candeleros. La luz de las grandes velas daba luz a todas las cortes de Jerusalén. Las mechas de estas velas estaban hechas de vestiduras sacerdotales antiguas, y para poder prenderlas, los jóvenes tenían que subir por escaleras de 75 pies de altura. Aquí vemos a alguien subiendo por las escaleras. Aquí está la persona. Probablemente aquí ya las encendió y está bajando. Recordemos que aquí se prendía con ropas sacerdotales antiguas. Aquí está otra lámpara y acá estaba el otro. El Talmud en el Tratado de Sukkah 51, de la A y la B al 53a, podemos encontrar lo siguiente. Hombres piadosos de buenas obras danzaban delante de las velas con antorchas encendidas en sus manos, cantando canciones y alabanzas. Los levitas tocaban carpas, liras, címbalos, trompetas y otros instrumentos musicales ahí entre los 15 escalones que iban abajo hacia las cortes de las mujeres. Era una gran celebración. Esas celebraciones continuaban por los 7 días de Sukkot. Y en el 8º día, las luces eran extinguidas para un día de asamblea solemne. La luz es un recordatorio de la revelación y la guía de Dios. Salmos 4:6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Hashem, la luz de tu rostro. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Hashem, mi Dios alumbra mis tinieblas. Salmo 27:1. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 18:27, Proverbios 29:13, Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque me more en tinieblas, Hashem será mi luz. Vemos en una y otra vez que Hashem representa la luz. El Señor era la luz y guianza de Israel en el desierto. De igual forma, Él será la luz cuando regrese como rey y reine en su reino. Como el profeta Isaías dice, 2:5. Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Hashem. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. La luz de estas velas es un símbolo del futuro reino mesiánico que Isaías y Zacarías predijeron. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Hashem será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Hashem será por luz perpetua. Zacarías 14:6-7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Hashem. No será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. El Brit Hashah, en el Nuevo Testamento, encontramos mencionada la profecía de Isaías 60, de los versos 19 y 20. Y este enfoca nuestra atención a la eternidad, cuando el Señor será la luz eterna, como en Apocalipsis 21, del 22 al 23. Y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero de la ciudad no necesita de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22:5. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el Olam Hazeh necesitamos de la luz, necesitamos luces. Y aquellas bellas velas del templo representaban la esperanza de la era por venir, en la cual ninguna otra luz más que la luz del Señor era y será necesitada.
El reino al cual Sukkot apunta es un tiempo cuando no caminaremos más en la oscuridad del pecado. Caminaremos en alegría, en salvación y libertad de la luz del Señor. Fue profetizado en Isaías que el Mesías de Israel debería ser una luz a todas las naciones del mundo. Y dice Isaías: yo Hashem te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guiaré, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La mayoría de los rabinos no aceptan a Yeshua como ese Mesías prometido, pero ese también era su entendimiento. Sukkot 2a dice lo siguiente en el Talmud: aunque me siente en la oscuridad, aún el Señor es luz para mí en los días del Mesías. Es esta luz, la luz del Mesías, que irradia nuestras vidas y nos transforma. Nos transforma. Aunque ellos no lo puedan ver, algún día la gracia del Espíritu será derramada sobre ellos. Entonces lo verán al igual que nosotros. Hemos visto que Sukkot representa el cumplimiento de la redención de Dios para Israel y el mundo. Por lo tanto, fue en Sukkot que Yeshua subió al templo y se declaró a sí mismo como aquel que da vida y aquel que cumple plenamente las festividades en sí mismo. Recordemos que la celebración de Sukkot era celebrada con 7 días de alegría y en el 8º día todo cesaba. Con las velas apagadas, debería de ser un día muy triste y oscuro. Y esto en contraste con los 7 días anteriores de alegría. Tal vez los peregrinos esperaban que este año con Yeshua fuera diferente y que esta tradición finalizara. Se apagaron las grandes luces, un recordatorio de su esperanza, y Juan nos dice dónde se encontraba Yeshua. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le entendió porque aún no había llegado su hora. Fue allí cuando el Mesías habló. Juan 8:12, otra vez Yeshua habló diciendo: yo soy la luz del mundo, Or HaOlam. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Mesías es luz. Es la luz de Dios. Al decir yo soy, infiere que es la revelación de la gloria de Hashem, del Dios eterno. Él es la perpetua luz de Dios. Yeshua proclamó ser la única fuente de alimento espiritual o luz de vida. Las velas estaban extinguidas después de la fiesta, pero la luz del Mesías permanecía. Él es la luz perfecta de Dios, la luz por la cual la dirección eterna puede ser establecida en nuestras vidas para que no caminemos en la oscuridad. Él es la luz pura de Dios, la clarificación de Dios y la verdad, la genuina luz por la cual la falsedad puede ser distinguida. Él es el poder de la luz de Dios, es la luz del mundo y puede hacer la diferencia sin importar tu cultura o tu herencia. Todo el mundo necesita de su luz. Apropiate de la luz. El Mesías también nos dice que necesitamos poseer esa luz, poseerlo a Él dentro de nosotros. En Él tenemos la luz eterna de vida. Muchas veces nos preguntamos si en realidad necesitamos de Dios. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema o cuando llega la muerte, podemos entonces obtener lo que necesitamos. Sin embargo, es mejor tenerlo 5 años antes que 5 minutos muy tarde. Los matrimonios necesitan discernimiento espiritual, los niños necesitan discernimiento moral. El Mesías nos dice que persigamos la luz. Dice, aquel que me sigue. Eso significa que debemos de aplicar la luz en nuestras vidas. ¿Qué significa seguir a Yeshua? Bíblicamente la palabra seguir es usada en diferentes formas. Como soldado, seguirlo en pureza, seguirlo solo a Él. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La preocupación de seguirlo no es de a dónde voy,
Pero ¿a quién estoy siguiendo? Tenemos que seguirlo a donde sea que nos lleve. Pero son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por tanto, lo que nos ordene, hacemos. También lo seguimos como siervos. Servirlo es nuestro placer. Lo seguimos en servicio. Juan 12:26, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, ahí él también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honra. Seguimos al Señor a donde va. Cuando Él va, nosotros vamos. Si Yeshua es nuestra luz, lo seguimos como siervos. También lo seguimos como nuestro estandarte. Lo seguimos por medio del sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Pues por eso fuiste llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Lo seguimos como estudiantes. En verdad, 1 Timoteo 4:6, la buena doctrina que ha seguido. El estudiante sigue el razonamiento del maestro. Cuando lo sigo a él, su palabra es lumbrera a mis pies. Podemos tener la luz y no usarla. Yeshua dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo no sigo sus enseñanzas en todas las áreas de mi vida, yo no disfrutaré su provisión para mi vida. Muchos hogares tienen Biblias, pero en realidad las leen. Muchos han oído del Mesías, pero ¿quién verdaderamente lo sigue? Yeshua es la única luz digna de seguir. Así que si tienes luz, préndela. Aprecia la luz. Él es la luz del mundo. Apropiate de la luz. Ten la luz en tu alma por medio de la confianza en Yeshua el Mesías. Y finalmente, aplica la luz. Sigue diariamente a Yeshua en tu vida y nunca camines en la oscuridad. Ten la luz del vida, ese santo Mesías, Or Haolam, en tu vida. Y esa vida, esa luz, será reflejada hacia los demás. Entonces, por ese testimonio, las personas conocerán al Mashiach por medio de ti. Hag Sukkot Sameach.